Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohim. Tardes, que el Señor nos continúe bendiciendo. Estamos en un rinconcito de la casa para compartir la palabra del Señor. El día de hoy nos corresponde el estudio del capítulo 32 y es un cántico de Moisés. Vamos a iniciar la lectura en el capítulo 32. Los que tienen su Biblia, búsquenlo, y los que no, pues vamos a escuchar. Deuteronomio 32. Antes, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por esta tarde, Señor, porque sabemos que tú eres un buen Dios y quieres hablarnos. Por eso nos has llamado al desierto, nos has apartado para poder hablar claramente con cada uno de tus hijos y con aquellos que aún no te han abierto las puertas de su corazón, para que nadie tenga pretexto de decir: nadie habló de tu palabra a mi vida. Te agradecemos porque quieres preparar nuestra alma para ese encuentro, sea el día de hoy, en una semana, en un mes, en un año, en el tiempo que tú determines. Que nadie se ofenda, pues esta palabra está preparada para edificar, porque eso es la Biblia, edifica nuestras vidas. Espíritu Santo, habla a mi vida y luego a la vida de cada persona que escucha y que ve este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tenemos la Biblia? Bueno, Deuteronomio 32:1. Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Deuteronomio 32:3. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Bueno, vemos acá cómo Moisés declara este mensaje al pueblo en forma de un cántico. Y él está profetizando y haciendo una advertencia muy clara al pueblo de Israel de parte de Dios, que si rechazan los mandamientos y se vuelven a inclinar una vez más en pos de otros dioses, ellos van a sufrir el juicio de parte de Dios. Pero que los que se arrepientan y vuelvan a su primer amor y lo coloquen en el centro de su corazón, Dios les perdonará sus pecados y restaurará sus vidas. Pero y ustedes dirán: pero ¿y si ya varias veces hemos escuchado prédicas de eso? ¿Y por qué ahora un cántico? Pues fíjense que nosotros acostumbramos a estudiar en silencio, a leer en silencio, pero es cultura de los judíos que no lo hacían justamente en silencio. Su costumbre era hacerlo en forma audible, y así ellos leían la Biblia, que era la Torá, en sus casas, en sus sinagogas. La otra forma en que ellos lo hacían era a través de cánticos, y los cuales eran fáciles de recordar y de transmitir a los niños. Si usted lee todo el cántico, que lo vamos a leer todo, dice que debe de ser transmitido de generación en generación, porque la palabra de Dios está para nuestras vidas y para que la inculquemos en cada uno de nuestros hijos y nuestras generaciones venideras. No es un hecho aislado solo al pueblo de Israel, sino a su pueblo, que ahora, por la gracia del Señor Jesús, por su muerte y su resurrección, también nosotros tenemos acceso. Entonces ellos, de hecho, cantaban la Torá. Moisés acá estaba haciendo lo mismo, tratando de recordarles estos 3 puntos que nos deja esta hermosa canción. Y veamos el primero: yo soy recto. Moisés desea dejarles claro que en Dios no hay tinieblas, no hay errores. Y si lo leemos de nuevo, por si usted estaba un poco distraído al inicio, Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Bueno, nuestro Dios está completo, hermanos. Él no necesita nada cuando estamos
en problemas, uno debe de acudir a Él confiadamente porque en Él encontramos todo. Que los problemas están acá, en la tierra, en nosotros, abajo. En el cielo no hay problemas. Hasta la actitud de uno debe de cambiar porque ¿quién pecó? El hombre, no Dios. ¿Quién destruyó? Y ha ido destruyendo y miren, todavía hay quemas en nuestro país, en Tegucigalpa, incendios y en todas partes del mundo. El hombre, no Dios. ¿Quién asesina? El hombre, no Dios. El hombre es el que le prende fuego a todo. Es una fascinación, pero no Dios, mis hermanos. Y por eso hoy tenemos unos climas tan cambiantes y una condición climática terrible y nos quejamos y nos lamentamos, pero el problema no está en Dios, está en nosotros. Entenderlo es la sabiduría y viene justamente por el temor a Jehová, así nos declara la palabra. Dice Romanos 11:33. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos. Es por eso que resulta tan fácil a los incrédulos creer en Jesús. Justamente estamos casi finalizando la Semana Santa y todos dicen y afirman creer en Jesús, pero no puede amarlo. Y esto usted dirá, ¿cómo que no puede amarlo? Porque creer en Él implica que el Espíritu Santo more en su vida y para eso debe de aprender a amarlo. Por eso muchos incrédulos llegan a las iglesias. Las iglesias, mucha gente dice, yo no voy a la iglesia porque ahí la gente no cambia. Es que está llena de incrédulos, porque llegan a calmar todas sus angustias a causa de los remordimientos, pero no hay un arrepentimiento genuino. Y ve que hay mucha gente que está en fornicación, pero ayuna, ora, intercede, mentimos, robamos con facilidad, pero verdaderamente no hay un cambio genuino en nuestras vidas. Así que hay una forma y es pidiendo perdón verdaderamente, porque no podemos seguir jugando con la salvación, no podemos seguir jugando con nuestra alma. Debe de haber un nuevo nacimiento. Dios espera que nosotros seamos rectos. Él es recto y Él de sus hijos espera también rectitud. 14:9. Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Nuestro Dios es recto, nosotros debemos de actuar en rectitud, porque al hombre podemos engañarlo y podemos tratar de actuar con doble ánimo, pero el que escudriña el corazón, la mente, el que sabe cuántos cabellos tienes y tengo, es Jehová. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios 8:21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y es que hoy en día no hay congruencia entre lo que se dice y lo que se practica. Estamos en nuestros hogares y es buen momento para que tanto padres, madres, o si es madre soltera, o si solo está el papá con el niño, aproveche el tiempo para inculcar valores, porque muchas veces dejamos esa responsabilidad en manos de los maestros, porque creemos que en la escuela van a enseñarles valores, van a educarlos, y realmente allá van a aprender conocimiento de ciencias, de español, de matemáticas. Van a llenar su cabecita del conocimiento que la maestra de matemáticas le va a impartir, cómo sacar el porcentaje, cómo dividir, cómo multiplicar. Pero la responsabilidad de educar a cada uno de nuestros pequeñitos, de los que hoy son el futuro, ya son presente, pero el futuro, para que todo cambie. Esperamos cambios en nuestra nación, comencemos a hacerlo en nuestros propios hogares, para que verdaderamente haya gente con valor. Por la falta de valores, por la falta de amor a Dios, porque el amor de muchos se ha enfriado, es que estamos viviendo en un país, en una nación, en un mundo tan lleno de falta de integridad, van por caminos torcidos, porque no enseñamos tampoco la palabra del Señor.
O muchas veces vamos a la iglesia, pero como los incrédulos, y regresamos a la casa y nos vamos a consumir alcohol con nuestros amigos, a consumir droga con nuestros aleros, a estar con las amigas, a tratar de llevar una vida que agrade a las amigas, aunque es una falta de, no hay ejemplo para nuestras hijas. Las hijas quieren imitar a sus mamás, entonces por eso hoy vemos tantas mujercillas, vemos las niñas tratando de ser ya señoritas, desde los 10, 11 años las niñas hablan de novios, cuando la Biblia habla de esposo, no habla de novio, y no es etapa para estar hablando de eso, pero claro, ven muchas veces, en muchas ocasiones, en las mamás, no hay un ejemplo, así que debemos de inculcar valores. Para nosotros como hijos de Dios es una responsabilidad que seamos ese remanente distinto al que en la actualidad tenemos, que la sal no pierda su sabor. En el nombre de Jesús. Deuteronomio 32:6. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. No es Él tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos. Y ellos te dirán, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo, como el águila que se excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo les guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña, y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos, y carneros de Basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo, y de la sangre, de la uva bebiste, pero engordó Jesurún, y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo, y menospreció la roca de su salvación. Le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu creador. Y lo vio Jehová y se encendió en ira, porque el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Nos habla justamente de la gratitud, y es por falta de gratitud que el ser humano se corrompe y no nos damos cuenta de cuánto hemos recibido, del bien que Dios nos ha hecho, y es por eso, al igual que el pueblo de Israel se desvió en pos de otros dioses y su corazón se corrompió, así estamos en la actualidad. Porque nos hemos envanecido, hemos creído que todo cuanto tenemos, un esposo, una esposa, hijos, familia, es porque simplemente nos lo merecemos, no nos merecemos nada. Realmente hoy muchos están muriendo. Yo les decía a mis hijas, hagan este ejercicio, y les digo a ustedes ahí en sus hogares, inhalen. Qué rico se siente poder respirar, ¿verdad? ¿Cuántos años tienes? Yo tengo bastantes años de edad y no podría pagarle la cantidad de aire que me ha dado para poder vivir. Y así les decía a mis hijas, cuánto está costando hoy en día a causa del coronavirus el tener acceso a un respirador, porque los pulmones se van deteriorando y les falta la respiración, pero no valoramos todo cuanto Dios nos da, porque siempre estamos viendo lo que no tenemos, porque nos hemos corrompido justamente y nos hemos ido en pos de otros dioses, porque Dios no se trata solo de una imagen, porque hablamos de eso, de otros dioses, sino que aquello que has puesto en el primer lugar de tu corazón, posesiones, poder, riqueza, esposo, novio, lo que sea que hayas puesto en primer lugar. Corrupción, ¿qué es?
Shakhat significa daño, destrucción, arruinar. Vivimos en tiempos de corrupción y la corrupción está a nivel de los políticos, a nivel religioso, abusan de su poder y además influencian a otros para poder realizar un mal uso intencional de los recursos. Lo vemos en mi país. Yo sé que hay mucha gente en otros países observando y también yo estuve en Sudamérica y escuchaba la queja del ciudadano común en contra de sus gobernantes. Creo que es algo global. A donde quiera que vamos siempre hay quejas. Pero es porque nosotros mismos nos hemos corrompido, mis hermanos. Dentro de los religiosos, a causa del poder y del dinero, vemos tantos pastores involucrados en política. ¿Por qué? Porque reciben un gran salario de parte de los gobiernos y entonces dejaron de hacer lo que Dios les llamó a hacer, a impartir la palabra, para estar ahí justamente realizando intencionalmente mensajes muy elaborados, pero que van en pos de obtener algo, ya no la palabra como debe de ser impartida, la sana doctrina tal como está escrita. Nuestro país está agonizando como en los tiempos de Noé, y sé que no solo nuestro país, sino el mundo entero, pero es bíblico, mis hermanos. El pecado de la corrupción está ligado al corazón de cada uno de nosotros, y Jesucristo afirmó que en los últimos tiempos se iba a repetir justamente esta corrupción, iba a existir tanto como en los tiempos de Noé. Y leámoslo en Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y es que muchos se burlan de los cristianos porque estamos en nuestra arca, Jesucristo, mientras el mundo se está hundiendo. Nosotros los cristianos estamos ahí en nuestra casa, que es nuestra arca también, nuestro hogar, y estamos en paz, estamos disfrutando de este tiempo en familia. Me decía una amiga, ay, qué bonita se ve en su foto de perfil. Y realmente he estado haciendo actividades muy diferentes a las que normalmente realizo, pero es que me siento tan feliz de estar en mi casa, poder compartir tanto tiempo con mis hijas. Siempre están ellas en la escuela, nosotros en la oficina, en las actividades de la iglesia, venimos y es un corre y corre de todos los días, y yo realmente estoy disfrutando este tiempo, pero es porque estamos en el arca y Jesucristo tiene cuidado de nosotros y no nos falta el pan y no nos falta el techo. Y así yo sé que cada uno de los cristianos del mundo entero están en paz, pero los incrédulos están atemorizados. Nosotros sabemos que vendrán cosas peores, pero Él prometió estar con nosotros. Ahorita en nuestro país murió recientemente un expresidente, Rafael Leonardo Callejas, y vimos a la ex primera dama, Norma Gaborit, que se dio el tiempo de escoger su antifaz, sus guantes y todo su outfit. Muy bien ella. Mientras el marido moría ya solito en el extranjero, porque estamos afanados por el dinero. Toda la preocupación del ser humano es el dinero. Y no entendieron, al igual que en los tiempos de Noé, que no nos acontezca a nosotros los cristianos. Preparémonos porque Dios nos está advirtiendo y por eso estamos viendo este mundo tan caótico. Y no se va a detener. Aún falta mucho porque vivamos, porque hay doctrinas que les enseñan que no vamos a vivir tiempos difíciles, pero eso no es conforme a la Biblia. Claro que los hemos de vivir y hemos de resistir y hemos de ser valientes porque tenemos la fe puesta en nuestro Redentor. Solo hay una salida para dejar la corrupción, tanto a nivel personal como a nivel de organizaciones, como a nivel de gobierno, y es justamente con un arrepentimiento genuino. Debemos de humillarnos, debemos de rendir nuestro corazón a nuestro Salvador, al único Dios verdadero, Jesucristo. Es el mismo de los tiempos de Moisés que continúa hablándonos hasta el día de hoy. El tercer punto del cántico de Moisés es Deuteronomio 32:21. Ellos se movieron a celos con los que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol.
devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga, dientes de fieras. Enviaré también sobre ellos con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar entre los hombres la memoria de ellos, de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová, porque son nación privada de consejo y no hay en ellos entendimiento. Deuteronomio 32, 29. Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen, veneno de serpientes es su vino, y ponzoña cruel de áspides. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución a su tiempo. Su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre, y dirá, ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban? Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántese, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero, yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. Sí, afilaré mi reluciente espada y echaré mano del juicio. Yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de la larga cabellera del enemigo. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y resucitó todas las palabras de este cántico, recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Y observamos que una vez más nos hace el Señor, a través de este cántico que declara Moisés a su pueblo, acerca de la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Idolatría, la veneración que se realiza a los ídolos. ¿Cuál es la raíz de la idolatría? Pues el deseo de adorar aquello que no podemos ver. Por eso siempre andamos buscando algo físico para adorar. Si no es una imagen, es un hombre, es una posesión, pero siempre queremos ver lo que adoramos. ¿Por qué también nos volvemos idólatras? Por el menosprecio al que no podemos ver. No podemos ver a Dios, solo lo podemos sentir por medio de su Espíritu Santo, y por ende no sentimos que debemos de ser agradecidos. Hermano, cuando el pueblo de Dios abandona sus mandatos como Él establece, Él promete esconder de nosotros su rostro y nos deja por cuenta propia. No sé si usted lo ha experimentado, yo sí me he descarriado y he sentido su profunda ausencia. Comienza usted a orar y usted sabe que esa oración no llega ni al techo de su casa. En primer momento usted siente como, ay, por fin voy a hacer lo que yo quiero, pero ya no puede volver a hacer las cosas que antes hacía con tanta paz y liberalidad.
porque después le viene una profunda oscuridad, una tiniebla, una desesperación, una angustia, depresión le llaman, sí, son los demonios que se han apoderado de su vida, y comienza a sentir ese vacío, ese profundo vacío que nada ni nadie se lo puede llenar. Lo podemos buscar llenar con vicios, lo podemos tratar de llenar con posesiones, tratar de llenar con hombres, mujeres, desviándonos en nuestros deleites, pero nada de eso va a poder llenarnos. ¿Por qué compara el Señor la idolatría con Sodoma y Gomorra? Pues si recordamos, estaban Abraham y su sobrino Lot, y justamente cada uno de ellos decidieron y escogieron a dónde iban a vivir. Y Abraham escogió por el espíritu. En cambio, su sobrino escogió en la carne, en la decoración, porque eso es el mundo. Él escogió el lugar de la fiesta, lo que en apariencia, en su ojo físico, se miraban como las tierras fértiles de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo terminó el que eligió el espíritu? Abraham terminó siendo el hombre más rico del mundo. No ha habido hombre más rico en sus posesiones incontables. Y en cambio su sobrino, el que eligió la carne, cuando elegimos la carne terminamos destruidos, mis hermanos. Él terminó sin su esposa, aquella mujer de la que todos hasta en películas de esta Semana Santa la han visto, que se convierte en una estatua de sal. Sus hijas terminaron embriagándolo y luego durmiendo con ella. ¿Valió la pena? Hermanos, eso es justamente apostatar. Eso es a lo que nos lleva la idolatría y nos lleva a la corrupción de nuestro corazón y nos lleva a negar nuestra fe, a desertar. Somos miembros del ejército más poderoso del universo, no nos menospreciemos, porque somos miembros del ejército del Rey de Reyes, del reino de los cielos, y solo somos peregrinos en esta tierra. Y cuando negamos nuestra fe, actuando como el mundo actúa, diciendo aquellas palabras soeces, adulterando, idolatrando, corrompiéndonos, siendo malagradecidos, no actuando con rectitud, no buscando la sabiduría de lo alto ni teniendo temor de Dios, entonces nos volvemos como el sobrino Lot, quien tenía una esposa hermosa, hijas preciosas, un tío que lo amaba como a un hijo. Recuerden que en ese momento él no tenía todavía riquezas hasta más no poder. Pero como muchos de nuestros políticos, pastores, sacerdotes, creyentes, quizás tú que me estás observando, no somos lo suficientemente agradecidos, y entonces lo tomamos como poco, como nada. Comencemos a ser agradecidos por el esposo que tenemos, por la esposa que tenemos, por los hijos que Dios nos ha dado, porque es un milagro el tener un hijo. Yo fui estéril y hay mujeres que hasta los regalan, los abandonan, los abortan, los asesinan, porque creen que es algo muy de ellas. Y es realmente un regalo de Dios, herencia de Dios son los hijos. Por el pan que tenemos, no es el pan traído por el trabajo. Si yo no trabajara no me vendría. Bueno, sí, Dios nos manda a ser laboriosos como las hormiguitas, pero ese pan es una promesa de Dios. El techo que tenemos es promesa del Señor y lo hemos experimentado, porque muchas veces en periodos de largos sin trabajar no nos ha faltado pan en la mesa. Así que Dios es fiel a sus promesas. Dice la palabra del Señor en Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Una de las mentiras más grandes que el diablo, el enemigo, Satanás, le va a meter en su cabeza es que no vale la pena servir a Dios ni obedecer su palabra, porque Él quiere que su alma se pierda, y muchos más se pierdan, porque obviamente este mundo está diseñado para que cada alma se vaya por el camino de la perdición, no por el camino recto justamente, sino por el camino ancho y torcido. Así que debemos de pensar no solo en las cosas de este momento, porque es
esta tierra el que más vive 80 años. Si es muy longevo, 100 años. Debemos de pensar en dónde quiere pasar su eternidad. Hay un cielo y hay un infierno. Yo quiero vivir adorando a mi Señor Jesús por la eternidad, gozándonos no solo con un cántico como el que Moisés les declaraba en esta enseñanza, sino que adorándolo por la eternidad. Dice que seremos como ángeles y el Señor se goza cuando le adoramos. Así que yo le invito que ahí donde está, incline su rostro y oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te agradecemos por este cántico, por las valiosas enseñanzas, Señor, porque nos mandas a actuar en rectitud y a inculcar valores en nuestras generaciones. También, Padre Santo, sabemos que justamente la falta de gratitud es porque nuestro corazón está corrupto, Señor, y se ha podrido, Padre Santo, porque nos hemos desviado en pos de lo que nuestros ojos, nuestros sentidos espirituales ven y no en pos de lo que debemos de ver, que es con nuestros sentidos espirituales, y ver esa eternidad, ver esos cielos donde no hay carencia, donde ya no tendremos enfermedad, donde ya no habrá dolor, donde ya no habrá corrupción. También, Señor, nos adviertes una vez más que dejemos los ídolos, Señor. Y es que ídolo no solo es la imagen de una virgen, la imagen de un muñequito que dicen ser santo. Un ídolo es cualquier cosa o persona que es puesta, Señor, ahí en el primer lugar de nuestro corazón. Y tú en Éxodo nos adviertes que eres un Dios fuerte y celoso. Con cada uno de tus hijos, Señor, tú los vas a corregir, porque lo que tú más anhelas es que nuestra alma no se pierda. Señor, sé que hay miles de hondureños, y no solo hondureños, yo voy a mencionar mi país, pero sé que a nivel de Latinoamérica y del mundo entero, Señor, muchos se quejan por los políticos corruptos, por los religiosos corruptos, Señor, y a veces eso nos enferma y nos llena de ira, de enojo, de contienda, incluso muchas veces con familiares y amigos. Pero tu palabra dice claramente, Señor, que los gobernantes escuchen también, y las autoridades. Ustedes que odian el bien y aman el mal, a mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Lo descuartizan como carne para olla, como carne para el horno. Ya le pedirán auxilio a su Señor, pero Él no les responderá, y claramente les diré: yo, Dios, el Dios de la Biblia, que voy a esconder mi rostro porque ustedes hicieron lo malo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, como hijos e hijas tuyas debemos de confiar en esta palabra, porque esa, Señor, está escrita en Miqueas 3, en donde claramente advierte a las autoridades y gobernantes corruptos, Señor. Nuestro país ha recibido 80,000 millones de lempiras, Señor, para el combate de esta enfermedad que hoy nos agobia. Y de eso, solo 1.42% es destinado para satisfacer el hambre y las necesidades médicas de tu pueblo. Sé tú nuestro justo juez. Guárdanos de todo mal en el nombre de Jesús. Amén. Si todavía no te has suscrito a nuestro canal, yo te invito a que lo hagas el día de hoy para que continúes escuchando las enseñanzas. Que el Señor te bendiga. Hasta el próximo capítulo. Buenas tardes.